Entonces, vamos con la presentación. Esta, como les decía, voy a tener una presentación de guía, pero la idea también es poder conversar y para eso vamos a estar hablando con Eileen de nuestras experiencias que hemos vivido a nivel personal en Toastmasters, de lo que consideramos que para nosotros ha sido un crecimiento a nivel de liderazgo. El conversatorio de hoy se va a llamar Liderando de Adentro hacia Afuera. En el transcurso de la presentación van a ver por qué tiene este título el día de hoy nuestro evento de Toastmasters. Para comenzar, quisiéramos empezar también hablando de qué es líder, porque muchas veces empezamos a hablar líder y sobre el término líder hay muchos mitos, hay muchas creencias que tenemos sobre liderazgo. Entonces, para muchos de pronto líder es una persona que tenga un alto nivel socioeconómico, posiblemente para otras personas un líder es alguien que tenga una experiencia demasiado grande, alta, amplia, alguien también de pronto, alguien que tenga un cargo muy importante, un político. Muchas veces generamos este tipo de etiquetas con los líderes y vemos solamente al líder como alguien de pronto que está muy lejos, alguien que tiene de pronto algo muy difícil, algo que muchas veces decimos es que esta persona nació líder, pero son etiquetas y posiblemente lo que hemos identificado como líder no sea tan cercano a la realidad. Yo quisiera de pronto conversar con Aileen sobre cuál es tu percepción de liderazgo. Para mí el líder no es, va más allá de una etiqueta y es un mito. Para mí el líder es más un comportamiento, es alguien que independientemente de la edad, independientemente de su raza, de su descendencia, de lo que sea, el líder va más allá de un comportamiento, es unas habilidades. No sé, Aileen, de pronto tú cómo lo ves. Bueno, yo tengo una definición súper completa, la verdad, y acabo de salir, estaba abriendo un curso sobre liderazgo y en la primera clase siempre hago eso. Abrimos con que entre todos construimos esa definición y luego la comparamos con la que yo tengo. ¿De dónde extraje mi definición? Y si queremos desarrollar el liderazgo, lo primero es tenerlo definido. Es como cuando nos dicen, sé humilde. Lo primero es, ¿qué es humildad? ¿Y por dónde se empieza? ¿De dónde extraje esa definición? Si leemos 10 autores, 10 definiciones diferentes. Si leemos 20, 20. 100, 100. Todo el mundo lo define diferente. Si lo definiera en una palabra, liderazgo es influencia. Pero la definición más completa que tengo, porque hasta ahí Hitler entraría como líder, es la capacidad de influir. ¿En dónde? En el comportamiento, en la conducta de otras personas. La conducta es lo evidente. Detrás de la conducta está lo que piensan y sienten. Desde el ejemplo y la integridad, y creo que con integridad incluimos todas las cualidades necesarias requeridas según las personas en las que vayamos a influir. ¿Para qué? Para una transformación positiva. Esa es la definición que tengo. Muy bien, me parece excelente y me conecta algo que acabas de decir y es que el líder puede ser orientado hacia de pronto un aspecto positivo o negativo, dependiendo, pues, digamos que la mirada, porque lo que tú dices es cierto con relación, digamos que a líderes que tenemos como, que tienen unos propósitos distintos, por decirlo de alguna manera, como Hitler, ¿cierto? Entonces, digamos que el liderazgo tú lo puedes, o el líder puedes llevar, digamos que ese liderazgo hacia un propósito y como tú dices, es que influya con sus habilidades para que todos apunten hacia un mismo lado. Y hablando pues ya del líder, hay un tema de liderazgo, entonces ya sabemos que el líder de pronto tiene esas cualidades, pero ¿qué es liderazgo? Finalmente, el liderazgo también puede también interpretarse como una situación especial, ¿cierto? Que solamente algunas personas lo pueden tener. Para mí el liderazgo, finalmente todos lo tenemos, el liderazgo no, y también algo que quería aportar es que el liderazgo puede ser aplicado en cualquier ámbito, es decir, a nivel personal, familiar, a nivel social, a nivel laboral. No solamente el liderazgo es la persona que está en una empresa o en X estatus laboral, sino el liderazgo finalmente lo tenemos todos. Luego yo desde mi rol como padre también tengo una función de liderazgo. Y para mí, ¿qué es liderazgo? Pues es como ese conjunto de habilidades, ¿cierto? Que tengo en el día a día para poder influenciar, para generar ese rol de líder en las personas que están a mi alrededor, mi hijo, mi esposa, mis padres,
a nivel laboral mis compañeros de trabajo, mi equipo de trabajo, a nivel de pronto social, deportivo. Entonces, el liderazgo es una forma, para mí es un estilo de vida, para mí es un estilo de vida. Ailín, ¿tú qué opinas del liderazgo? Como lo dijiste ahí, es ese conjunto de habilidades que nos lleva a influenciar y todo el resto que dije ahora. Y quisiera leer lo que Zully acaba de escribir. Para mí, una persona que genera una motivación, o sea, ¿quién es el líder? Una persona que genera una motivación e influencia en los demás. Ahí volvemos a la influencia. Y que mueve masas. Entonces aquí vale aclarar lo que acabas de decir y es que no necesariamente el líder debe mover masas. Esos son los grandes líderes que evidentemente son líderes, pero no solamente esos son líderes, también los que saben influir en el comportamiento dentro de mi familia, dentro de mi grupo de amigos, empezando por mí, empezando por la capacidad de influir en mí, en mi vida. Y por eso quizás es de adentro hacia afuera. Muy bien, muy bien. Estás por el camino correcto de este conversatorio y hacia allá vamos, hacia allá vamos. Es comenzar inicialmente por ese liderazgo personal, ¿cierto? Para poder liderar a otros es importante primero tener ese liderazgo propio, tener esa influencia propia, ese amor propio para poder, digamos que después extender, digamos, esas habilidades, extender esas capacidades hacia otros. No podemos pensar en influenciar en otros si primero no creo en mí. Digamos que ahí estaría un tema de coherencia, y vuelvo a tomar como ejemplo mi vida personal y con mi hijo. Yo no puedo influenciar con mi hijo si finalmente mis actos, mis acciones, mis pensamientos no son, digamos, lo que yo le digo. Yo no le puedo decir a mi hijo, cree en ti, si finalmente yo no creo en lo que yo estoy haciendo. Entonces, la coherencia aquí es muy importante y parte de ahí de tener ese liderazgo desde adentro, de tener, digamos que esa, y aquí voy a seguir a la siguiente diapositiva, y es ese autoconocimiento. Aquí vemos esta imagen súper linda de un bebé mirándose al espejo, y es eso, es mirarnos al espejo, pero no solamente de forma física, sino ir más allá, es ir a tener ese autoconocimiento, y es cómo son mis pensamientos, qué pienso normalmente, qué pienso en el día a día, mis emociones, identifico mis emociones, sé controlar mis emociones. La personalidad también es también importante, hace parte de ese autoconocimiento. Todo esto también nos lleva a unos comportamientos. Soy consciente de esos comportamientos y que finalmente estos comportamientos se vuelven acciones y son hábitos. Es tener en cuenta esas fortalezas, esas debilidades. Entonces, para comenzar a liderar, es importante comenzar liderándose a uno mismo de adentro hacia afuera y teniendo en cuenta estas, digamos que premisas que estoy colocando aquí al lado de la presentación para poder también saber cómo estoy, un autodiagnóstico, es saber qué me pasa en este momento, por qué estoy actuando ahí. Ahí también, digamos, están las creencias, qué ha pasado en mi historia, ¿cierto? Porque digamos que lo que soy hoy es porque todos tenemos una maleta con una historia y eso hace que nosotros tengamos esos pensamientos, esas emociones, tengamos una forma de comportarnos, unos hábitos. Entonces, para poder liderar de adentro hacia afuera, primero mirémonos en ese espejo tengamos ese observador ahí. Es importante cada vez tener mayor autoconocimiento y el autoconocimiento no se hace de un día para otro. Igual, para mí el proceso de liderazgo, el desarrollo de liderazgo es de toda la vida. Es de estar constantemente y hace parte, digamos, de esos grandes líderes que de pronto tenemos como referente. Ellos no llegan a un punto y dicen, no, aquí hasta aquí llegué y es la ruta y la meta ideal. No, es un tema constante. Entonces, para mí es importante esa autoevaluación, ese autodiagnóstico. Aileen, tú tienes mucha experiencia en todo el tema pues, de hábitos, todo el tema de personalidad. ¿Quisieras aquí de pronto complementar algo con lo que estamos conversando sobre ese autoconocimiento para poder avanzar después, dar ese siguiente paso? Antes va a leer el comentario en Facebook que hizo Alejandro García, sino que en Facebook llega muy tarde la señal y adicional mientras lo podemos leer aquí, qué pena Alejandro, ¿qué es el liderazgo? Íbamos en la pregunta pasada, motivar, inspirar, inducir o persuadir a los demás de alguna forma.
volvemos a lo mismo, influencia. Y bueno, ¿y por dónde empieza? ¿Por dónde empiezo a liderarme a mí mismo? Por el autoconocimiento, como lo acabas de decir. Yo digo que nosotros, así como es mirarnos al espejo, yo tengo otra analogía y es que todos llevamos un bultico al hombro con el ADN, primero con la predisposición biológica, genética con la que llegamos por nuestros familiares y empiece a echar mi crianza, mis experiencias, mis profesores, mis primeras relaciones y de ahí quedan muchas cosas negativas que cargamos. El liderazgo, entonces, en esta analogía o ese autoconocimiento, empieza por quítese el bultico, ábralo y empiece a sacar una por una y a trabajarla. Y eso es autoconocimiento. Eso es conocer realmente a fondo todo lo que hay adentro y liberarme de esa carga. Solamente ahí, ese es el punto de partida, solamente ahí voy a poder empezar a dar ejemplo. Y quisiera complementarte cuando decías lo de coherencia. No puedo decir una cosa y hacer otra porque entonces, ¿qué influencia voy a tener? Cuando en la definición que dije ahora mencioné la palabra integridad, me refería a esa coherencia. ¿Qué es integridad? Coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y ahí lo tienes, pensamientos, emociones, comportamientos. Al final todo eso junto y otros detallitos resultan en la personalidad. Entonces, conocer qué hay adentro desde lo que yo pienso y siento y mostrarlo afuera de forma congruente es el punto de partida. De acuerdo, Elini. Angélica hizo una pregunta. Ay, Aileen, gracias. recomendanos un ejercicio para eso del autoconocimiento. ¿Qué podemos hacer y cómo? No, pues en internet ustedes buscan ejercicios de autoconocimiento, no páginas infinitas de Google. Hay tantos ejercicios sobre cómo conocerme, empezando por la simple DOFA que todo el mundo ha hecho en algún momento en el colegio o en la universidad. DOFA, listadito de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, influencia de factores internos, externos a nivel positivo y negativo. Tan sencillo como ese ejercicio. De acuerdo, sí, tienes razón. Hay diferentes herramientas, diferentes formas de poder tener ese autoconocimiento. También lo importante y el primer paso es estar abierto, porque muchas veces en ese autoconocimiento vamos a encontrar cosas que no nos gustan, cosas que posiblemente decimos, no, eso puede estar bien. O también estar abierto a esas recomendaciones, sugerencias, retroalimentaciones que nos hacen las personas que están a nuestro alrededor. Tener esa apertura, porque si hay varias personas que están diciendo algo sobre mí, es porque es un patrón, porque está pasando algo realmente y qué bueno tener esa apertura de hacer esa reflexión, ese, ese autodiagnóstico y poder decir, sí, puede ser que tenga aquí una oportunidad de mejora y empezar a tener esa apertura para cambiar. Por aquí, ese es el propósito. Tenemos ese diagnóstico, ese autoconocimiento, pero también es empezar a tener esa fortaleza, esa valía y apertura para cambiar, para dar ese siguiente paso y poder evolucionar, que es lo que sigue aquí en la presentación. Importante ese autoconocimiento, pero también digamos que en ese estilo de liderazgo también es hacia dónde quiero ir, ¿cierto? Sí, hacia dónde quiero ir va a ser mucho más fácil saber qué camino tomo. Aquí como lo muestra la niña, está, digamos, en una posición de entrenamiento y es eso, es empezar ya con ese autodiagnóstico, a empezar a tomar acciones, a hacerse cargo para mejorar. Tenemos ya un punto cero, un punto de partida que es ese autodiagnóstico, ese autoconocimiento. Ya es mirar frente a esos pensamientos, emociones, comportamientos, qué hábitos tengo que cambiar, qué hábitos me van a permitir llegar a ese líder que quiero ser, a poder influenciar en las demás personas. Si partimos de ahí, de esa apertura y de ese entrenamiento, va a ser mucho más fácil. Y buscando un equilibrio, cuando digo también un equilibrio que hace parte aquí de los puntos que están en la presentación, es que un líder es íntegro y también integral, es decir, puede, digamos, o debería ser líder en cualquier aspecto, en cualquier situación. No es coherente tampoco ser un buen líder en tu casa, en tu hogar, y un mal líder en el trabajo. O un buen líder con tus amigos sí lideras, propones, tomas la iniciativa, das pasos, pero en tu hogar no. En tu hogar
tienes una actitud diferente, no propones, no generas, digamos, ese valor desde el liderazgo. Entonces, el tema de equilibrio también es revisar los diferentes frentes como seres humanos que tenemos a nivel, a nivel profesional, laboral, económico, a nivel espiritual. Es importante que ese liderazgo mantenga ese equilibrio, que podamos tener, digamos, que esa base sólida en cualquier ambiente, en cualquier aspecto. Y el entrenamiento es muy importante. Parte, digamos que del entrenamiento, perdón, me devuelvo acá, llego acá, parte, digamos que de ese entrenamiento, y es algo que hemos venido muchas de las personas que hacemos parte del Club Toastmaster, Ay, generando ese desarrollo de liderazgo. Y en el de esa, qué pena antes de que ¿ibas a sigas. decir algo, Eileen? Sí, Claro, devuélvete, yo complemento ahí. claro, claro, Yo claro, estoy claro, aquí discúlpame. tomando Cuando quieras me nota. interrumpes, Ah, por bueno. favor, es un conversatorio, ¿no? Esto no es un diálogo aquí solo. Tenía, Igual, si la bueno, gente, estoy si la gente, si levantando las la personas mano. tienen dudas, esto es un conversatorio. Si las personas tienen dudas, también te agradezco que nos compartas ahí lo que dicen en los Sí, comentarios, porque es un conversatorio. Chévere. Me puedes interrumpir cuando necesites, cuando tengas algo por dar con confianza. listo. Cuando me solicitan la formación en liderazgo, el desarrollo en liderazgo, para mí siempre debería iniciar por proyecto de vida. Y tú lo acabas de decir, es tener claro en el área espiritual, en el área emocional, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y eso es proyecto de vida. Pero proyecto de vida, a uno le dicen proyecto de vida y es como inmediatamente surge una barrera. Como, no, eso es para los adolescentes, ¿no? Pero por ahí empieza el trabajo. Si usted no tiene claro ¿qué trae en el bultico? Autoconocimiento. Proyecto de vida, ¿dónde está parado? No, nunca va a encontrar para dónde va. Así no, nunca va a saber para dónde es que quiere ir. Y ahí está el tema de la visión. Cuando yo hago un diagnóstico, que es para toda la vida, como lo dijiste ahora, el diagnóstico es constante. Ay, sí, no, yo hice una DOFA cuando estaba en 11, yo ya sé mis... No, no. Son cada 6 meses, incluso si lo hace cada 3 meses, vuelven y salen cosas. Y si le sale igualita, algo está haciendo mal porque no ha avanzado. Está en la misma DOFA, con las mismas cualidades, los mismos defectos. Algo está haciendo mal. Y cuando hablabas de entrenar, es súper importante hacer hincapié en este punto, porque muchas veces nos cuesta entender que todo es un proceso. Y entonces vienen a un mentoring en liderazgo y vienen a dos y dicen, no, eso no sirvió. Pues yo no he cambiado nada. Ya empezando por Sí, ahí, mira, tu primera debilidad es la falta, la paciencia. Hay que fortalecer la paciencia porque todo es un proceso de y no acuerdo. mejoramos de la noche a la mañana. Solo haciéndonos conscientes de qué es lo que tenemos que mejorar. Ese es como el paso -10. De ahí empieza el proceso. Entrenar es la clave. Ahora Genial, sí. genial. Me encanta lo que acabas de decir también porque en esos procesos de mentoría que también que he realizado a diferentes personas en mi equipo de trabajo, a pares, es también válido decirles, tú puedes cambiar, no lo que hiciste en un comienzo, esa proyección tiene que hacerse tal cual y no va a cambiar, no, es válido el autoconocimiento constante y puede ser que cambiemos esos también, esas metas constantemente. Puede ser que hoy decida tener, no sé, a nivel profesional un cargo de X, Y o Z, pero puede pasar un año, 2 años y diga, no, ya quiero, digamos, que mis habilidades de liderazgo, pasarlas a un tema voluntariado o ir a otro, digamos, que a otro frente distinto. O sea, en la vida es un proyecto de vida, la vida cambia. La vida es una ruleta rusa, una montaña rusa donde podemos cambiar, tomar decisiones distintas, entonces es válido, pero sí lo importante es estar en movimiento, lo importante es entrenar, lo importante no es quedarnos quietos. Y la perseverancia, coincido contigo, aquí es no rendirnos, porque finalmente no se genera de la noche a la mañana. Puedo dar el primer paso, pero si no encuentro esos resultados, es seguir dando los pasos. Si sigo dando esos pasos, va a llegar el momento, van a llegar los resultados, lo que se siembra se cosecha y es muy importante estar activo, moverse, de ahí viene la motivación de moverse, si no tengo esa automotivación, pues lógicamente no vamos a llegar a donde queremos llegar. Entonces, muy valioso tus comentarios y aportes de link con relación a ese entrenamiento. Ahí,
Otra cosa frente a lo que acabas de decir, que es un paso a paso y es una serie de acciones para poder alcanzar nuestra meta. Y muchas veces nos ponemos dentro de las acciones cosas ya muy fuera de nuestro alcance. Aunque la meta puede ser tan grande como desees, el paso a paso debe ser muy lento. Los únicos cambios que se generan de forma drástica de la noche a la mañana es cuando suceden, tenemos eventos desafortunados que nadie quisiera tener, que escojamos nosotros vivir el cambio por nuestra propia cuenta, no que la vida nos dé duro y nos toque cambiar a las malas. Ese paso a paso deben ser pequeñísimas acciones y ahí entra el método Kaizen. Pequeñas acciones diarias llevan a grandes cambios a largo plazo. Y Angélica acaba de escribir, ¿por qué Toastmaster sirve para mejorar nuestras habilidades de liderazgo? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer parte del club y vivir el rol de liderazgo en la vida real? Bueno, respondamos Genial, la esa primera. pregunta está muy interesante. Esa pregunta está muy interesante y ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde está esa información, pero es que no quiero dejar escapar algo que me hiciste acordar y también que es muy importante. El proceso de liderazgo es diferente para cada persona. Muchas veces nosotros nos comparamos y ahí cometemos de pronto un pecado y un error, porque finalmente cada uno tiene su evolución. Vi que levantaste la mano, es que este tema es súper interesante y hay muchas cosas por decir. Entonces, cada persona tiene su ritmo, tiene su paso a paso. Es bueno compararse, pero también es importante reconocer esos avances que hago. El autorreconocimiento es valioso. Si doy un paso y es un paso bueno, es reconocérselo. Porque finalmente a veces nos damos muy duro, nos castigamos y cómo la otra persona sí ha logrado esto y yo no. Bueno, importante es que cada uno tiene un proceso distinto en ese desarrollo. Importante valorarse, importante reconocer ese logro, esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones. Si nos comparamos, siempre vamos a quedar debiendo. Normalmente siempre vamos a sentir que no avanzamos. Pero si tenemos reconocimiento de cómo estaba ayer a cómo estoy hoy, vamos a darnos cuenta que sí han sido grandes avances. ¿Qué piensas, Aileen? Sí. Hay dos cositas ya. Si terminaste de hablar y me inspiraste a otra. Eso es otro punto súper importante, las cualidades que debemos desarrollar como líderes. Y volvemos a lo mismo que la definición de liderazgo. Un autor, 20 cualidades. 5 autores, 50 cualidades. Y al final las cualidades son infinitas y un líder es un Dios perfecto, sin errores, omnipotente, omnipresente. Y ya solamente viendo eso nos frustramos. Cuando tú estás haciendo tu proceso de autoconocimiento, identificas ya cuáles son tus cualidades. Esas son tus cualidades. No empieces a decir, ay, yo quiero la que hice este libro, voy a empezar a desarrollar las 20 de este otro. Ya tienes tus cualidades y debes empezar a trabajar es por tus defectos o esos aspectos a mejorar. Y ahí poco a poco iban surgiendo y se va enriqueciendo aún más ese listado en el autodiagnóstico que debemos hacer constante. Y eso es lo que trabajas, porque cada uno de nosotros pues tiene su tipo de personalidad, tiene su forma de ser y tiene unas cualidades específicas. Y desde ahí es donde nos empezamos a potencializar como líderes. Todos somos diferentes, tenemos estilos diferentes de liderazgo. Y lo segundo, el reconocimiento de que sí estoy teniendo un progreso, darle valor a todo ese crecimiento y ese proceso que estoy teniendo. Nosotros no queremos a nadie que no conocemos. El hecho de conocernos, de mantener un diagnóstico constante, va a hacer que entonces nos queramos más. Y ahí es donde viene todo el tema del amor propio y la autoestima. Típica queja, típico problema que tienen las personas que llegan a una mentoría, que llegan a consulta terapéutica de coaching, es que necesito mejorar mi amor propio. Es que no confío, no, eso no lo dicen, no confío en mí mismo, no sé, es evidente en el discurso, pero la confianza ha sido un factor común que he encontrado. ¿Cómo fortalecemos la confianza? Conócete a ti mismo, y así te vas a querer más y así vas a confiar más en ti. Cuando eres capaz de hablar de tus propias cualidades y de lo que debes trabajar con plena certeza, eso es confianza y se va a ver reflejado en todos los aspectos de tu vida. De acuerdo, Irene. Qué interesante lo que acabas de mencionar y es muy importante esa confianza.
Bueno, vamos a avanzar y en esta diapositiva vamos a dar respuesta también a las preguntas de Angélica. Y es parte de ese proceso de desarrollo. En un plan de desarrollo es muy importante, pues bueno, cuáles van a ser esas acciones. Y en este espacio queremos compartirles parte de esas acciones que hemos tenido las personas que estamos en el Club Masters Medellín, ha sido tener esa oportunidad de tener un programa educativo donde en ese programa educativo está el liderazgo. Y en ese proceso hay unos pathways, digamos que unos caminos educativos, parte de lo que Zuli nos decía al comienzo de este mundo de Toastmasters, y hay dos principales, uno que se llama liderazgo dinámico, otro que se llama desarrollo de liderazgo. Aquí digamos que toda la línea de este pathways o de estos pathways va de inicio a fin liderazgo. Sin embargo, los otros pathways también tienen el tema de liderazgo en algunos de los proyectos porque es parte importante. Y aquí hablamos de liderazgo personal, liderazgo de equipos, a nivel profesional, a nivel personal. Parte también de ese liderazgo que podemos demostrar en el club es que tenemos unas sesiones donde hay unos discursos preparados, improvisados, pero para llegar a esas sesiones también hay unos roles y esos roles también generan o exigen un liderazgo de cada uno que se va haciendo progresivamente y que se va mejorando. También hay una junta directiva donde, de acuerdo, digamos que al cargo que se tenga, también se domina y se empiezan a desarrollar unas habilidades de liderazgo en el hacer al interior del club y también pues fuera del club. Yo les doy un ejemplo. Este año asumí, digamos que ese cargo de vicepresidente de Relaciones Públicas y ahí genera un estilo de liderazgo y una intención de liderazgo hacia la comunicación también, hacia cómo se generan proyectos para poder, digamos que, contribuir digamos que a este proceso y a este club. Y finalmente, pues también hay unos roles de mentoría que también generan un liderazgo, un acompañamiento a través, digamos, que de este acompañamiento de socios que llevan una experiencia con estos socios nuevos. Entonces, aquí digamos que parte de lo que queremos conversar, Aileen, ya también me puedes complementar cuando lo desees, parte de lo que queremos también contarles y es esos logros que hemos tenido a partir del ingreso a Club Master, de poder tener esa opción de tener diferentes roles, de estar en un proceso educativo, que esto hace parte de ese plan de desarrollo. Ya después de ese autoconocimiento, entramos dentro de ese plan de desarrollo al Club Toastmasters. Aileen, ¿me recuerdas cuáles eran las preguntas también de Angélica y las vamos complementando entonces? Sí, ¿por qué sirve para mejorar las habilidades de liderazgo? Ahí lo respondiste. Y la otra es, Ok. ¿cuál es la diferencia entre hacer parte del club y vivir el rol de liderazgo en la vida real? Yo creo que dentro del club, bueno, hay dos formas de vivir el club. Una es siendo socio y aquí desarrollas todo el programa educativo. Generalmente se hace a partir, pues lo que es evidente, lo tangible son los discursos que presentas dentro del club. Entonces, la habilidad que más se desarrolla es la oratoria. Pero si escogemos uno de estos caminos de liderazgo, las actividades, los proyectos que nos proponen tienen que ver con asumir el cargo de liderazgo y te dicen paso a paso cómo asumirlo y qué es lo que debes hacer. Pero la presentación o la conclusión se hace a través de un discurso. Y la segunda posición para vivir ese liderazgo dentro del club es estando dentro de la junta directiva. La junta directiva en este momento rota cada 6 meses y en este momento Alex es el vicepresidente de Relaciones Públicas y es asumir un rol que aquí lo llevamos a la vida real. Surgen problemas reales, surgen inconvenientes, hay un equipo de personas que están más o menos motivadas, que tienen unos u otros objetivos personales dentro de ese equipo de trabajo y coordinar. Aquí aplicamos todas las habilidades necesarias, todas las estrategias para equipos de trabajo y vivirlo ahí nos hace aprender desde la experiencia real. Y nosotros aprendemos es cuando realmente podemos poner en práctica, no desde la teoría, no desde leamos. Podemos decir, ay, sí, vámonos a leer un libro de oratoria, ajá, y después hable en público por primera vez después de leerse ese libro. Eso y nada. Si no lo vamos a poner en práctica, no hay un aprendizaje real. Entonces, vivir el rol de liderazgo desde cualquiera de los dos lados, sea como socio, desarrollando el programa, o sea dentro de la junta directiva, te lleva a vivir experiencias en común con la vida real, pues porque es la vida real, y poderlo entonces aplicar. Ejemplo,
Una persona que estuvo el año pasado dentro del club se retiró en septiembre porque le aceptaron un proyecto, es un proyecto muy grande a nivel internacional, y un día me mandó un correo contándome que lo habían, ay, se nos salió Alex, ¿qué le habrá pasado? Me mandó un correo contándome que lo habían llamado para una charla TED. Si él no hubiera estado dentro del club, no hubiera sabido por dónde empezar a dar esa charla TED y le hubiera dado una crisis, un pánico tremendo escénico y no sabría por dónde empezar a construir esa charla TED. Pero habiendo estado en Toastmasters, el reto era como, una cosa es que me genere miedo, otra cosa nervios. Nervios es emocionante, va a pasar algo emocionante y es normal. El miedo es algo completamente desconocido, frente a algo desconocido. Entonces, para este tipo de cosas, como en una junta directiva o en una reunión de junta dentro de nuestra empresa ya nos atrevemos a hablar. Es que tan simple como que dentro de la casa, con la familia, ya nos atrevemos a hablar y sabemos ser más asertivos, sabemos dar retroalimentación. En la vida cotidiana, creo que todos dentro del club tenemos ejemplos y experiencias de cómo nuestra vivencia en Toastmasters nos ha ayudado a mejorar esas relaciones afuera también. Ya estás ahí, Alex, bien. Creo que Alex tiene problemas de señal y no sé qué se viene en la siguiente diapositiva. Pero creo que con todo lo que hemos dicho, yo vamos a hablar de liderazgo y todo ha ¿Me escuchan ahí? sido... Sí, ya. ¿Me Ya no. escuchan ahí? Poco voy regresando. Ahí sí te escuchamos. Ya me escuchan. Sí. Ya, ok. Creo que ya estoy retornando. Bueno, me pido disculpas, pero bueno, el tema de tecnológico a veces nos puede seguir adelante, de no quedarnos pues quejándonos. Ya digamos que para finalizar esta intervención, ya vamos a posteriormente revisar si hay más preguntas, pero finalmente, ¿cuál es el mensaje de este evento de hoy, de este conversatorio? Ya como lo venimos viendo, es importante liderar de adentro hacia afuera. Primero es con reconocernos, tener después una visión, un plan de trabajo para poder llegar después a otros. Aquí es muy importante ese entrenamiento, como lo venimos hablando. Hay diferentes, ese plan de trabajo que tenemos las personas que estamos en el club y que nos ha servido. Lo que acaba de decir Aileen, lo que acabo de contarles en mi intervención es un testimonio y esto nos ha ayudado a mejorar, es invitarlos a ustedes para que tengan en cuenta, digamos que esta opción como parte de su desarrollo en ese liderazgo y en ese liderazgo personal, como les decía, en cualquier ambiente, en cualquier sitio, si de pronto eres emprendedor, si estás como líder de un equipo de trabajo a nivel personal, a nivel académico, si estás con un proyecto nuevo, esto te va a servir. Importante tener presente todas estas recomendaciones, sugerencias que te hemos dado, que seguramente te van a ayudar a alcanzar esos logros, comenzando de adentro hacia afuera, llegando de ese liderazgo personal a ese liderazgo de otros, que es parte también fundamental. El liderazgo para mí es servir, no es solamente generar ese liderazgo propio y estoy acá arriba en la montaña y subí y que todos me vean. No, es cómo tú puedes desarrollarte, pero para poder también después servir, ayudar a otros, apoyar a otros con esos procesos de acompañamiento, de mentoría en lo que ya tú viviste. Entonces, ese es el mensaje principal. Quisiera de pronto mirar si hay algunas dudas, inquietudes, si hay algún tema de pronto puntual que tengan en el público, alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Y por aquí en Facebook preguntaron, Mónica Mercado preguntó, lo que quiero saber es cómo perder el miedo en público cuando te toca hablar. Aunque hoy estamos hablando más de liderazgo que de oratoria, igual Toastmasters se dedica específicamente a desarrollar comunicadores más efectivos. Escríbenos por Instagram o si nos, bueno, nos estás viendo desde Facebook, escríbenos por interno.
y te damos el enlace de acceso para que asistas y conozcas una sesión de club. ¿Cómo perdemos el miedo? El miedo no se pierde, el miedo no se reprime, el miedo se enfrenta, se actúa a pesar de que aunque ahí esté el miedo se abraza, es diferente. Se coge, se parte en pedacitos, se entiende por qué, para qué y qué es lo que tengo que hacer, actuar aunque tenga miedo a hablar en público. Y la práctica es el maestro. Si das 50 conferencias, las primeras 5 vas a tener el miedo más alto que la valentía, pero ya después vamos pasando por 15, 20, no, es que yo creo que por 3, 4, 5 y en la quinta ya el miedo es lo de menos. El miedo, pero más esa sensación de nervio siempre va a estar ahí en el fondo, pero cuando tu valentía es más grande que ese primer instinto de miedo, hacerlo y hacerlo y hacerlo y al final hablar en público como estamos hoy aquí Alex y yo, va a ser lo de menos. De acuerdo, de acuerdo. Y quisiera complementar a Eileen y es diciéndole a Mónica que es un proceso, no se logra de un día para otro, pero la acción es importante, es enfrentarlo como tú decías y la mayoría, y comienzo por dando mi experiencia y mi testimonio, a mí me da pavor, temor a hablar en público, yo me colocaba rojo, no sabía qué decir, la Ay, pero verdad ¿hace me cuánto? sentía muy ¿Hace intimidado. cuánto? Hace muchos años y es un proceso que he venido mejorando, he venido mejorando con ese autoconocimiento, mirando esas fortalezas, debilidades, con ese manejo y control de las emociones. Y en Toastmaster, Toastmaster también me permitió aterrizar, digamos que ese proceso de desarrollo y mejoramiento con lo que decía Eileen, también es de tomar acciones y arriesgarse. Cuando yo empecé a participar en las sesiones, me arriesgaba. Y comenzaba con los improvisados. Claro, al principio me seguía temblando la voz, me equivocaba, pero finalmente son errores. Y en un proceso de aprendizaje el error es importante porque el error te permite mejorar, reconocer que estás fallando y poder avanzar. Entonces, Mónica, el miedo lo tiene todo el mundo y es uno de los miedos más relevantes en la humanidad, el miedo a hablar o enfrentarse al público. Aquí lo importante es tomar la acción y Toastmasters estoy seguro que te va a permitir mejorar esas habilidades de comunicación. Aileen, no sé si hay otra pregunta o si no, pues vamos cerrando el espacio. Ajá, podemos ir cerrando. Listo. Bueno, entonces les agradezco a cada uno de ustedes haber tenido este espacio, esta oportunidad. Los felicito. Mire, ustedes aquí están contribuyendo a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, a su mejoramiento en el tema de liderazgo. La idea es continuar, la idea es que ustedes sigan participando en estos espacios, en estos eventos que desde Toastmasters vamos a seguir haciendo cada 8 días. Están cordialmente invitados todos los lunes a las 7 de la noche horario Colombia, en Zoom, nosotros nos reunimos y empezamos a tener un espacio de conversación con los discursos improvisados, discursos preparados para empezar a mejorar estas habilidades. Entonces, todos bienvenidos todos los lunes y vamos a estar siguiendo con estos conversatorios, con masterclass, como ya lo hemos venido haciendo, donde ha estado Elín, donde ha estado Pedro, vamos a hacer también charlas, bueno, queremos seguir compartiendo esta experiencia y estos testimonios y aprendizajes que hemos tenido. Muchas gracias, Elin. ¿Algo para terminar? Sí, antes de cerrar una pregunta para que respondas. ¿Cómo gestionar un equipo cuando hay dos o más líderes que intentan imponer sus ideas? Choque de trenes. Tú desde tu experiencia en la Wow. empresa donde trabajas, Sí, quizás una respuesta. esto pasa, esto es normal y digamos que el tema del liderazgo en muchos momentos o espacios se puede, digamos que encontrar dos líderes que quiera uno sobrepasar al otro y ahí está el ego, ahí detrás de eso está el ego, porque digamos que si un líder verdadero busca la comunicación y busca el complemento, busca construcción. Pero cuando hay una rivalidad, que es lo malo, que es, digamos que cuando hay competencia, una competencia sana es poder mirar dentro de lo que está a mi alcance como progreso. Pero cuando hay una rivalidad, que ya es una emoción que no es tan positiva, es cuando se generan estas fricciones. Aquí lo más importante es la comunicación asertiva. También es poder definir cuáles son los alcances.
finalmente buscar un objetivo en común. Cuando hay un objetivo en común entre los dos, se solucionan mucho más fácil, digamos, que ese tipo de rivalidades. Entonces, aquí es buscar los espacios de retroalimentación. La retroalimentación a conversación es una herramienta poderosa, ¿cierto? Para poder, digamos, que identificar cuáles son esos objetivos y tener en cuenta que si están como líderes, pueden apalancar los resultados como equipo. No es quién sobresale más que el otro, sino cómo construyen para salir adelante. Entonces, la herramienta principal, conversación, feedback, diálogo, para poder construir, más que para generar esa rivalidad. Esa es como de pronto mi recomendación para esta situación cuando hay dos líderes ahí, digamos, que quieren como por su ego sobresalir o estar por encima. Ahí yo le agregaría un paso antes y un paso después. El antes es mándelos a los tres, a los dos líderes que están teniendo estos conflictos a un curso, a una formación de desarrollo personal para trabajar su ego. Primero, de ahí sí pueden comunicarse desde la esencia y no desde el ego. Y al final, si tenemos bien definidos roles y funciones, no habrían choques, solo en los momentos donde hay que tomar decisiones en conjunto. Y si hay un buen mediador, que quizás no sea ninguno de ellos, sino alguien más neutro, que medie esa toma de decisiones, que recoja ideas como neutralmente de ambas partes, ahí está el tema de la comunicación. Todo mejoraría. Y con esto ahora sí creo que podemos cerrar. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Ailey, también muchas gracias. El conversatorio estuvo genial. Me encantó haber Sí. compartido este conversatorio contigo. Y bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias por haber participado y bueno, los esperamos en los próximos eventos de Toastmasters. Chao. Feliz noche, gracias. A mí también me encantó.